Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a dar inicio a la ayudantía del día de hoy. Primeramente, no comentarles que ya saben, su examen es el día miércoles a las 6 de la tarde. Y para este examen, ¿cuál es la recomendación? La recomendación sería que le pregunten al ingeniero, ya sea al inicio o al finalizar el examen, que cuándo va a entregar las notas, ¿ya? Esa recomendación les doy para que le pregunten al ingeniero. Y asimismo ese día del examen yo voy a estar presente ahí para poder preguntar al ingeniero si es que va a haber algún repechaje y demás. Aunque comentándoles aquí, en los anteriores semestres nunca hubo un repechaje, siempre es un solo examen o a veces dos exámenes con el seminario taller del ingeniero Josué y eso es toda la materia, ¿ya? Entonces, de todas formas, eso les dejo como aclaración para que lo tengan en cuenta. Ya, ahora, en la clase de hoy, ¿cuál va a ser el objetivo? He conseguido dos modelos de exámenes del anterior semestre, de lo que fue el segundo examen, de todo lo que ven con el ingeniero y lo que han visto conmigo en las ayudantías, y no sé si lo habrán visto también con el ingeniero Josué, ¿ya? Y la idea aquí es poder analizar el ejercicio y asimismo poder codificarlo, ¿no? Ya igual me han comentado o me han pasado algunos de sus compañeros cómo codifican con el ingeniero Josué y voy a tratar de implementarlo en la codificación que vamos a hacer conmigo y les voy a explicar cuál es la diferencia entre lo que hacemos conmigo y lo que hacen con el ingeniero Josué o con el ingeniero Burgoa, ¿ya? Entonces vamos a comenzar esta clase, voy a compartir pantalla, cachito. Ya, la estoy grabando por si acaso, no se preocupen. Ya. Y aquí están los modelos que les decía, los he recopilado. Este es un primer modelo del anterior semestre y son tres ejercicios como les comentaba, ¿no? En las anteriores clases y en su mayoría pueden ser que sean cíclicas, selectivas, combinación de cíclica con selectiva y a veces, rara vez se presenta también una secuencial. Pero como vamos a poder analizar ahorita, se van a dar cuenta que solamente son cíclicas y selectivas. Asimismo son combinadas estas estructuras dentro de un mismo ejercicio. Por ejemplo, el primer ejercicio, ¿qué es lo que nos dice? Hacer un programa repetitivo o cíclico que muestre los n primeros números naturales, que son pares, sin incluir aquellos que son divisibles por 6. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos indica el primer ejercicio, es una estructura cíclica. El segundo nos dice, ¿no?, calcular el factorial par de un valor n. Por ejemplo, si el usuario o nosotros introducimos el numerito 5, el factorial pues va a tener que ser los 5 primeros números pares, 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Y si se dan cuenta, igual lo mismo, este de acá va a ser una estructura cíclica. ¿Por qué va a ser cíclica o repetitiva? Porque tengo que ir acumulando cada numerito que genera el factorial par y luego multiplicarlo y el resultado de la multiplicación mostrarlo dentro del ejercicio, ¿no? Y después el tercer ejercicio dice generar n valores de la siguiente serie. Ya, esta serie nunca la había visto antes. Ya lo intenté resolver, les voy a explicar cómo le pude dar solución, pero no es una solución óptima hasta el momento. Ya, pero ya que estamos aquí, vamos a tratar de analizarlas entre todos y poder darle solución, ¿no? Entonces vamos a comenzar con este modelo de examen y vamos a comenzar con el primero, ¿no?, que me indica que debo hacer una estructura repetitiva. Para eso vamos a abrir un bloc de notas y vamos a trabajar con lo que ya estamos acostumbrados, ¿no?, que son los tres pasos a realizar. Entonces este acá es modelo 1, semestre 1 2021, o perdón, 2 2021, ¿ya? Y este es el ejercicio 1. Entonces el primer paso, ya saben, es definir las variables de entrada. Es decir, aquellas variables que su valor el usuario las va a proporcionar a través del teclado para poder darle una solución, ¿no? A eso nos referimos con variables de entrada. Ahora, vamos a empezar a analizar qué es lo que nos indica el ejercicio. Me dice que vamos a hacer un programa repetitivo cíclico que muestre los n primeros números naturales, ¿ya? Entonces aquí la idea es que el usuario o nosotros mismos definamos cuántos números naturales vamos a visualizar. Si queremos, por ejemplo, si queremos los 10 primeros números naturales, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Va a mostrar el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 10, ¿no ve? De esa forma. Entonces, esa es la idea de este ejercicio. Entonces, yo aquí voy a definir una variable n, la cual va a almacenar la cantidad de números naturales a visualizar. ¿Ya?
Esa va a ser de momento nuestra primera variable. Ahora, asimismo, aquí nos pone una condicional el ejercicio. Que analicemos o visualicemos los primeros números naturales que son pares, ¿ya? Entonces eso ya es parte del segundo paso de los ejercicios, que es el proceso o cálculo de los resultados. ¿Ya? Entonces, este proceso, ¿cómo funciona? Lo que tengo que hacer es analizar qué es lo que me pide el ejercicio para poder darle solución a este problema. Entonces me dice que tengo que visualizar. El primer paso es visualizar los primeros números naturales, que son pares, ¿ya? Entonces aquí ya me está poniendo una condicional el ejercicio, me está indicando que yo solamente tengo que visualizar aquellos números que son pares, ¿no? Entonces aquellos que son divisibles entre 2 y que su residuo queda en 0, ¿ya? Entonces aquí lo que me está indicando es que yo tengo que poner la siguiente codificación. Si el número, o perdón, en este caso, si el contador, recordemos que va a haber un contador aquí que nos va a ir generando cada numerito. El contador, ustedes saben que va incrementando de uno en uno, ¿ya? Entonces, este contador, si la posición del contador dividido entre 2, su residuo queda en 0, significa que el número es par, ¿ya? Eso. Entonces aquí, si nos damos cuenta, ya tenemos una variable más que añadir acá en nuestro primer paso, que es la variable contador. Y asimismo nos servirá de ayuda para poder visualizar el resultado, ¿ya? Porque recordemos que el contador, yo qué es lo que hago con el contador. Con el contador dentro del programa lo inicializo en 1, ¿no ves? Si es que estamos trabajando con una estructura repetitiva o cíclica mientras. Pero si vamos a trabajar con una for, no es necesario que yo la inicialice en 0, ¿no? Automáticamente el for ya lo inicia en 1, ¿ya? Entonces, como nosotros vamos a trabajar una estructura cíclica mientras, lo vamos a definir como 1, ¿no? Entonces, este contador va a ir incrementando de 1 en 1 por cada vuelta que dé el programa, ¿no ve? Entonces, contador más 1. Y así va a ir generando 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Pero aquí el ejercicio nos está poniendo una condición, aquellos que son pares. Entonces, aquí, por cada vuelta que dé el contador, yo voy a ir evaluando si es par, ¿no? Ahora, continuemos analizando qué nos dice el enunciado. Me indica que tengo que también tener en cuenta que no debo incluir a los números naturales que son divisibles por 6. Entonces aquí me dice, ¿no? Sin incluir los divisibles entre 6. ¿Ya? Eso también me está poniendo como condición el ejercicio, que no tengo que incluir a los números que son divisibles entre 6. ¿Ya? Entonces estamos hasta aquí, hasta este punto. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Aquí ya tengo la primera parte de la instrucción que me está indicando si un número es par o no es par, ¿no ve? Entonces, la segunda condición que me establece el ejercicio, esto lo vamos a poner como inciso A. Ya. Entonces, la segunda condición que me impone el ejercicio es aquellos que son divisibles entre 6. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo saber si un número es divisible entre 6? Similar a lo que hicimos arriba, solamente que cambiamos el número con el cual va a ir en el divisor, que en este caso sería 6. Si la posición del contador dividido entre 6, su residuo queda en 0, significa que es un número divisible entre 6. Listo, ¿no? Entonces esas son todas las condiciones que me impone el ejercicio del modelo de examen. Y lo que vamos a hacer a continuación es, con el tercer paso, mostrar la salida de resultados, ¿no? Salida de resultados. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que visualizar en la salida de resultados o cuando ejecute mi programa? Tengo que mostrar los números que son naturales, que son pares y que no debe incluir a los que son divisibles entre 6, por ejemplo. Si el valor de n, el usuario o nosotros decimos que quiero generar los primeros 20 números naturales, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Va a ir analizando, ¿no? El número 1 es un número impar, entonces no lo debo incluir, ¿ya? El 2 sí es un número par y no es un número divisible entre 6, entonces lo voy a mostrar. Y así sucesivamente, ¿no? El 3 es un número impar, no lo voy a mostrar y tampoco es un número divisible entre 6. El número 4 en este caso, 4 es un número par
y no es un número divisible entre 6, entonces también lo voy a visualizar. El 5 es un número impar, no lo tengo que visualizar. El 6 es un número par, pero es divisible entre 6, entonces por lo tanto no lo voy a mostrar. Y así va a ir avanzando, ¿no? El ejercicio. El 7 es impar, el 8 sí es un número par y no es divisible entre 6. Entonces así va a ir evaluando el ejercicio, ¿no? Por cada vuelta que dé el programa. Entonces ya tenemos aquí la idea del ejercicio. Ahora el siguiente paso es llevar nuestra idea o todo lo que pudimos analizar a PCIN. Entonces vamos a ir a PCIN y aquí vamos a trabajar con el diagramador. Entonces este es el ejercicio 1. Modelo de examen. En este caso el modelo de examen es el 1 del semestre 1 2021. Ya, ahora sí, ¿no? Entonces ya le dimos un nombre a nuestro ejercicio y ahora a continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder a definir las variables que vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué variables definimos en nuestro ejercicio? Vamos a tratar de acomodarnos. Ya. Entonces las variables que yo definí en mi ejercicio son estas de acá, ¿no? N y una variable contador, ¿no? Entonces definir n y la variable contador como tipos de datos tipo entero, ¿no? Eso. Ahora a continuación, ¿qué es lo que tengo que pedir? Le tengo que pedir al usuario que introduzca los valores para esta variable, ¿no? Entonces lo primero que me tiene que proporcionar es cuántos números naturales quiere visualizar, ¿ya? Y a continuación yo tengo que indicar que mi variable contador va a inicializar en 1, ¿no? Entonces listo, hasta este punto ya tengo el primer paso, que es definir las variables de entrada. Ahora el segundo paso es realizar el proceso o el cálculo de los resultados, ¿no? En este caso ya habíamos dicho que vamos a trabajar con una estructura cíclica y en este caso en PCI nosotros trabajamos con la estructura repetitiva mientras, ¿no? Que es esta de acá, que se ejecuta la condición del ciclo mientras sea verdadera, ¿ya? Entonces aquí, ¿cuál va a ser mi condición para que dé vueltas mi ciclo? ¿O cuántas vueltas va a dar mi ciclo? Eso lo voy a obtener a través de indicar que mientras que el contador sea menor o igual a la cantidad de números naturales que el usuario quiera visualizar, va a ir mostrándomelo, ¿no? Y ya cuando ya llegue al número natural que el usuario indicó, entonces ya se va a cumplir la condición del ciclo y va a salir por falso y va a proceder a mostrar. Ya, entonces hasta este paso ya tengo inicializado el ciclo y lo que me faltaría a continuación es realizar el proceso para obtener el resultado, ¿no? Que en este caso son dos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Son que si el número en este caso la posición del contador, si es divisible entre 2, ya, si es divisible entre 2, esto lo vamos a poner entre paréntesis. Y asimismo tengo que cumplir otra condición, ¿no? Que si el número no es divisible, que el número no sea divisible entre 6, ¿no? Porque aquí me dice visualizar los primeros números naturales que son pares sin incluir los divisibles entre 6. Entonces aquí la condición va a ser la siguiente. Y asimismo que si la posición del contador al dividirlo entre 6, su residuo sea distinto de 0, o sea, con esto acá le estoy indicando que no sea divisible entre 6 ese número natural, ¿ya? Entonces, si el número es par y no es divisible entre 6, por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Por verdadero, yo tengo que mostrar ese numerito natural, ¿no? Entonces aquí lo que yo voy a hacer es una salida de resultados, donde voy a imprimir o mostrar o visualizar el número natural. Perdón, en este caso el número natural me lo está generando el contador, ¿no? Y listo. Ya de esta forma, repito. Entonces de esta forma aquí ya estoy generando los números pares y que no sean divisibles entre 6, ¿no? No me tengo que olvidar que estoy trabajando con una estructura cíclica mientras, entonces por lo tanto yo tengo que incrementar el valor de mi variable contador, ¿no? De esta forma, para que no dé vueltas infinitas mi ciclo, ¿ya? Entonces con esto de acá ya podría darle, o con esto de acá ya quedaría resuelto el ejercicio. Vamos a comprobar. Si le doy a ejecutar,
y pongo el numerito 20, ¿no? Quiero visualizar los 20 primeros números naturales, pero aquellos que son pares y que no sean divisibles entre 6. Le doy enter y me dice 2, 4, 8, 10, 14, 16 y 20. Y está correcto, son números que son pares y que no son divisibles entre 6, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cuál puede ser la idea que los confunda a los estudiantes? Lo que le puede confundir al estudiante es esta instrucción de acá, la segunda condición, que si el contador, si la posición del contador es divisible entre 6, ¿no? Algunos podrían haber hecho lo siguiente, ¿no? Que el contador o que la posición del contador, si el residuo queda en 0, ya sé que es un número divisible entre 6, por lo tanto tendría que irme por falso, ¿no ve? Pero para evitarme eso, porque yo nunca puedo dejar vacío la parte del verdadero, siempre tiene que haber algo. Entonces lo que yo hago es invertir, ¿no? Y utilizar otro operador relacional, que en este caso es el distinto de 0. ¿Ya? Eso es lo único que les puede confundir aquí a los estudiantes. Después lo demás ya son cosillas que hemos visto en los ejercicios de su práctico 3 y que tal vez lo han visto con el ingeniero Burgoa y con el ingeniero Josué. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos, que tengan en este ejercicio que acabamos de realizar? ¿No hay ninguna duda, chicos? Ya. Si no hay dudas, ahorita vamos a pasar a codificarlo, en caso de que el ingeniero les diga que tengan que codificar, ¿ya? Este semestre ha sido muy diferente el avance del ingeniero Burgoa, porque en los anteriores semestres lo que hacía el ingeniero era solamente tomar un solo examen, y en ese examen no les hacía codificar, simplemente él quería el diagrama de flujo, ¿ya? Pero desde el semestre pasado, con ese taller del ingeniero Josué, lo que ha hecho el ingeniero ha sido implementar 2 exámenes. El primero, que es estructuras secuenciales, y también incluir la codificación en Visual Basic. Y en el segundo examen del semestre pasado fue solamente diagrama de flujo, ¿ya? Entonces, de todas maneras, vamos a codificarlo, ¿no? En caso de que el día del examen nos topemos que tengamos que presentar el código de Visual Basic, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a pasar a codificar el ejercicio del modelo de examen número 1. Entonces, en este caso vamos a trabajarlo con un botoncito para poder ejecutarlo. Ya saben, lo pueden trabajar aquí en la hoja de Excel, o si no, como ustedes están resolviendo sus prácticos, que crean un formulario y en ese formulario agregan los botoncitos, ¿no? Entonces, en este caso yo lo voy a trabajar a través de la interfaz de Excel. Ahora nos vamos a propiedades, y en propiedades vamos a cambiar el nombre de este botoncito. En este caso va a ser modelo de examen. En este caso es el 1, semestre 2, 2021. Ya, ahora sí, ya entramos, ¿no?, a la codificación del botoncito. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a pasar a codificar lo que ya hicimos, ¿no? Entonces, en este caso, ya, vamos a pasar a codificar este ejercicio, ¿no? Entonces, el primer paso para este ejercicio es definir las variables, que son 2, ¿no? En este caso, la cantidad de números naturales que quiere visualizar el usuario, y el contador, ¿no?, que me va a ayudar a tener un control sobre mi estructura cíclica o ciclo o estructura repetitiva, ¿ya? Estas van a ser de tipo entero, integer, ¿ya? Y aquí vamos a trabajar con la interfaz que están trabajando con el ingeniero Burgoa y el ingeniero Josué, ¿no?
Entonces aquí el usuario me tiene que proporcionar la cantidad de números naturales. Eso lo vamos a hacer a través de un input box. Entonces sabemos muy bien, o si no saben, el objeto input box, que es cuadro de entrada de datos, es un objeto que devuelve un tipo de dato tipo texto, es decir, un string, ¿no ve? Pero para poder hacer yo los cálculos aquí tengo que tomarlos en cuenta a esos datos como si fueran numéricos. Entonces para eso lo que nosotros hacemos antes de colocar el input box es indicarle, ¿no?, que lo que me devuelva ese input box, que va a ser texto, me lo devuelva o me lo convierta a tipo numérico a través de la función val, ¿no? En este caso función val. Y ahí está, ¿no? Aquí están los parámetros que toma en cuenta la función val. Devuelve o trabaja con un objeto tipo texto y lo convierte a tipo numérico. Ya, en este caso un tipo real. Entonces aquí le voy a decir, ¿no?, val input box. Ya, el primer paso en este caso sería... Un ratito, ¿alguien quiere ingresar? Ya, entonces en este primer caso sería, ¿no?, aquí lo que me indica el primer criterio del input box es lo siguiente, ¿no?, el mensajito que va a ir al lado de la caja. Lo que yo le voy a indicar aquí es que introduzca la cantidad de números naturales a visualizar. ¿Ya? Le pongo coma y me indica que el segundo componente del input box es el título, ¿no? En este caso estamos resolviendo el ejercicio 1 del modelo de examen, ¿no? Ejercicio 1. Y listo, ¿no? Con esos dos componentes es más que suficiente, ¿no?, para trabajar esto de acá, este ejercicio. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es trabajar con un input box para obtener el valor de las variables que voy a utilizar, ¿no? Ahora, aquí el contador lo puedo trabajar con la estructura cíclica mientras, o si gustan, con la estructura repetitiva for, ¿no? Ya en las ayudantías hemos trabajado la estructura cíclica en codificación con for, entonces vamos a trabajar con un for, ¿ya? Entonces, como inicio una estructura cíclica for con la palabrita for, a continuación el nombre de la variable y le indico el valor inicial de esta variable, ¿no?, que va a ser en 1 hasta la cantidad de números naturales que el usuario quiere visualizar. Ahora, por cada estructura cíclica que yo dé inicio la tengo que cerrar. En este caso el for se cierra con una palabrita llamada next, ¿ya? Entonces esto de acá ya le estoy indicando, ¿no?, que comience desde el 1 hasta la cantidad de números naturales que el usuario quiere. A continuación lo que yo tengo que hacer es tomar en cuenta las condiciones que me impone el ejercicio, ¿no?, que en este caso son estas dos. Que si el número es par y asimismo que no sea divisible entre 6, ¿ya? Entonces eso lo hago de la siguiente manera. Si en este caso la posición del contador es divisible entre 2, significa que es un número par, ¿ya? Y asimismo tengo otra condición que tengo que tener en cuenta. Entonces aquí sería y que la posición del contador al dividirlo entre 6 su resultado sea distinto de 0. Con eso estoy indicando que no quiero incluir los que son divisibles entre 6. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones de que sea par y asimismo que no sea divisible entre 6, por lo tanto lo que yo voy a hacer es visualizarlo en pantalla, ¿no? Y aquí es donde ustedes utilizan el MSG Box, si no me equivoco, y en este caso, ¿qué es lo que yo tengo que ir visualizando? Tengo que ir visualizando la posición del contador, ¿ya? Vamos a ver si me sale la primera. No estoy acostumbrado a trabajar de esta forma. Si el contador, y aquí le pongo char 13, ¿no? El char 13, ¿qué es lo que hace? Es poner un enter, o sea, miren de esta forma, ¿no? Aquí tengo el 2, el primer número par y que no es divisible entre 6. Luego lo que va a hacer el programa es ponerme un espacio y escribirlo abajito. Para eso es el char 13, ¿no? Es un enter. ¿Ya? Entonces de esa forma vamos a ver si me sale. Si no me sale lo voy a corregir, no pasa nada. Y de esta forma, ¿no? Con esto de acá ya estoy generando lo que sería los n primeros números naturales que son pares y que no son divisibles entre 6, ¿no? Entonces vamos a ver si funciona. Ya aquí me dice next sin for. Ya. En este caso, miren, si yo le doy ejecutar, ¿no? Me dice que next sin for. Pero si yo me pongo a analizar, aquí está mi for y aquí está mi next, es decir, mi apertura de mi ciclo y el cierre de mi ciclo.
¿Dónde está el problema? El problema está que yo indiqué una estructura condicional if, ¿no ve? Está acá, la estructura condicional si, y la tengo que cerrar también. Si le doy inicio, la tengo que cerrar en if, y listo. Ahora sí, ¿no? Aquí me indica, quiero cuántas cantidades de números naturales quiere visualizar. En este caso, como hicimos en PCIN, quiero los 20 primeros números naturales. Y lo que tiene que hacer el programa es devolverme los que son pares y que no sean divisibles entre 6. Entonces ahí me dice el 2, el 4, el 8, el 10, el 14, el 16 y el 20, ¿no? Está correcto, pero lo que yo quiero es poder visualizarlo todo en un solo mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer aquí? Tal vez aquí mi error está en que no declaré una variable que lo vaya almacenando. Entonces aquí yo puedo hacer respuesta, va a ser igual a C y char13, ¿no? Vamos a ver si me lo permite. Entonces, una vez que lo acumule todo esto de acá, o sea, todos los números que son pares y que no sean divisibles entre 6, y luego finalmente mostrarlo en un MSG Box, ¿no? Lo que sería la respuesta. Ya vamos a ver si no me estoy equivocando. Epa. A ver, aquí estoy diciéndole contador, char 13, 2, 3, 6. Ah, ya. A ver, vamos a ver si es porque aquí no coloqué el espacio debido. A ver, espérenme un cachingo. Voy a echarle un vistazo a los códigos que me mandaron. Aquí está respuesta y la tasa. Germán, Sí. lo que hace el ingeniero es, lo definiste, ¿no? Las variables, Ajá. pone, digamos, respuesta Ya. como string. Ya. Ahí, y de ahí recién, digamos, poner respuesta. Ahí es como, sí, ese ahí tenés que sacar ese. Ajá. Ese link tenés que. De Ya. ahí ponen donde pusiste el signo, ¿eh? Ajá. Pones otra vez la misma respuesta. Y el contador. Sí, tenés que eliminar eso, pero eso. No, tenés que poner como STR y ahí la C para que te salga. Sí, así. Ah, ya, ya, ya. A ver, vamos a darle a ejecutar. Ah, ahí está, correcto. Gracias, Johan. 2, 4, 8, 10, Yep. 14, 16 y 20, ¿no? Ahí está, chicos. Entonces, de esta forma es como lo podemos generar, ¿no? Esto de acá es a través de la codificación, ¿ya? Y el otro es a través de PCI, ¿no? Lo que nos genera de esta forma. Entonces, ahí está la comparativa. Mismo resultado, ¿no? 2, 4, 8, 10, 14, 16 y 20, ¿ya? Entonces aquí vamos a analizar un poquito, esto de acá es nuevo para mí, como dijo su compañero Johan, tenemos que definir una variable que sea de tipo texto para que nos acumule esto de acá, ¿no? ¿Por qué tipo texto? Porque MSG Box trabaja con ese formato, ¿no? De tipo texto. Entonces yo aquí declaro una variable respuesta y lo que va a hacer esta variable respuesta es ir acumulándome cada numerito par que no sea divisible entre 6. Y aquí lo que hago, ¿no? Es que la variable contador en este caso es tipo numérico, y como yo quiero trabajarlo dentro de algo que es tipo texto, lo tengo que convertir, ¿no? Hacer una conversión de numérico a tipo texto a través de la función str, ¿no? Que sería string. Y ya saben, el char 13 es para generar este salto de línea, ¿no? A ver dónde está, ejecutar este saltito, ¿no? Para que no todo me salga junto, lo que yo hago es colocar char 13 y me va colocando los espacios. Listo.
Ahora, dónde está la diferencia con lo que yo les enseño? Está en que los datos que con la forma que trabajan conmigo se queda aquí para visualizarlo, ¿no? En las celdas. Mientras que aquí en Visual, o perdón, con la codificación del ingeniero Josué y el ingeniero Burgoa, los datos se pierden, ¿no? Son, ¿cómo se dice en este caso? Son volátiles, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, de esa forma, como quieran trabajarlo, no hay ningún problema, ¿no? Porque obtenemos el mismo resultado, ¿no? Ahora, esa recomendación, lo que yo les podría dar también, aparte de lo que les dije, que pregunten cuándo va a ser la entrega de examen o la entrega de notas, sería que defiendan lo que hicieron en su examen, ¿ya? Pasa que a veces el ingeniero Burgoa les dice, ¿no? Que no está mal su código o su diagrama de flujo, entonces ustedes ahí no tienen que quedarse callados y tienen que defenderlo, ¿no? Mire, yo lo hice a través de PCI, ni me sale el resultado esperado, por favor dígame dónde está el error, ¿no? Entonces de esa forma, ¿ya? Entonces listo, ya resolvimos el primer ejercicio de este modelo de examen del anterior semestre, ¿no? Vamos a pasar al siguiente, el cual me indica, ¿no? Que debo calcular el factorial par de un valor. En este caso el usuario nos va a introducir un numerito y de ese número tenemos que calcular el factorial par, ¿no? Ahora, ustedes sabrán bien que ese ciclo que es del factorial es que por cada vuelta que dé el ciclo voy a ir multiplicando los valores, ¿no? Ustedes saben bien que el factorial de un número es que yo introduzco, por ejemplo, 5 y lo que tengo que hacer es multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1 y el resultado de esa multiplicación es el factorial de 5. Pero en este caso aquí está diferente el ejercicio, ¿no? Me pide que genere el factorial par de un valor. Por ejemplo, si introduce 5, entonces yo tengo que hacer que lo siguiente. 2 por 4, por 6, por 8, por 10, ¿no? O sea, puros números pares, puros números pares. O sea, en este caso los 5 primeros números pares. Entonces vamos a proceder a realizar este ejercicio, pero no sin antes hacer la codificación, ¿no? Un ratito. Esto para que se los pase más rato al grupo de WhatsApp. Este de acá va a ser el ejercicio 2. Y esto de acá no lo voy a necesitar. Y ya, me quedo con esto de acá. Ahora sí, ¿no? Aquí me indica el ejercicio que debo calcular el factorial par de un valor, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser eso? Va a ser de la siguiente manera. Primeramente, el primer paso es definir las variables de entrada. Obviamente, de aquí ya el usuario me tiene que proporcionar un numerito del cual quiero obtener el factorial par. Entonces, esto de acá, lo que va a hacer la variable n es almacenar el número del cual se quiere el factorial par, ¿no? Y la segunda variable, como vamos a trabajar con una estructura cíclica mientras en PCIN, lo que voy a definir es la variable contador igual, ¿no? Entonces contador y asimismo nos ayudará, en este caso el contador, a ver, en este caso, ¿cómo lo voy a utilizar al contador? A ver, pongámonos a analizar, o esto de acá lo voy a dejar así de momento, contador, que va a estar inicializado en 1. Ahorita me pongo a analizar cómo lo vamos a utilizar, ¿ya? Ahora, el paso 2, que sería el proceso o el cálculo de los resultados, en este caso, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Si el usuario me introduce 5, lo que yo tengo que hacer es una variable FI, que es factorial, que me va a acumular los primeros 5 números pares, ¿no? 2 por 4, por 6, por 8 y por 10. Ahora, asimismo yo también tengo una variable contador que va a ir dando vueltas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 5. Y lo que yo puedo hacer es argumentar aquí lo siguiente, ¿no? A ver, aquí en la primera vuelta el contador vale a 1 y si lo multiplico por 2 me va a devolver esto 2.
En la siguiente vuelta el contador va a valer 2 y si lo multiplico por 2 va a valer 4, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí ya acabo de encontrar cómo va a ser la idea del ejercicio. 3 por 2 va a ser 6. En la cuarta vuelta lo vuelvo a multiplicar por 2, el contador, y va a ser 8, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces esto de acá es, el contador me va a ayudar a generar igual los factoriales pares, ¿no? Entonces contador y así mismo me ayuda a generar los, eh, los números pares, ¿ya? Entonces aquí va a ser de esta forma, ¿no? Va a haber una variable, en este caso no lo voy a afectar de esta forma al contador, aquí solamente lo puse para que pueda guiarme, porque si lo hago de esta forma en la codificación, voy a afectar al contador, ¿no? Va a ir dando saltos y saltos. Esa no es la idea, aquí tiene que haber otra variable que haga esto de acá que acabo de hacer, ¿ya? Podría ser en este caso, a ver, lo vamos a poner aquí arribita para que se vea diferente. Aquí va a estar la variable contador y aquí va a estar el 2 nomás. Y aquí le voy a poner una variable par, ¿ya? Esto de acá me genera los números pares, par. Entonces ya tengo una variable que que me genera los números pares. Entonces va a haber otra variable que es la de factorial, que ya la tengo aquí arribita. ¿Y qué es lo que va a hacer esta de factorial? Va a ir juntándomelos, ¿no? Entonces aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Va a ser la variable factorial multiplicado por lo que hay en la variable p, ¿ya? Entonces si lo voy a hacer de esta forma, lo que yo tendría que hacer aquí arriba es indicar lo siguiente, que mi variable factorial genera el factorial par, ¿ya? Entonces lo que yo tengo que hacer aquí arriba es indicar que esta variable factorial también tiene que inicializar en 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí va a ser el valor 1 multiplicado por el primer número par, ¿no? Que en este caso es 2. 1 por 2 va a ser 2. 2 por 4 en la siguiente vuelta va a ser 8. Y 8 por 6, 48. Y así va a ir generando, ¿no? O va a ir acumulando lo que quiere el ejercicio, que es esto de acá, ¿ya? Ahorita vamos a comprobar si está correcto. Ya, entonces aquí en la salida de resultados es mostrar el factorial par. Y listo. Ya. Entonces aquí ya acabo de hacer mi análisis de mi ejercicio. Y a continuación tengo que verificar si el análisis que hice es el correcto o si me genera lo que quiere el ejercicio. ¿Ya? Aquí está el primero. 9. Ya en este caso, ¿dónde está lo que hice? Y ahora sí. Ejercicio 2, modelo de examen. Modelo de examen 1. Ya saben, el primer paso, definir las variables, ¿no? Definir en este caso la variable n, la variable contador y la variable factorial par, ¿no? Como entero. Ahora, tengo que pedir la entrada de datos. ¿Qué es lo que voy a pedir en la entrada de datos? Es el número del cual quiero obtener el factorial par, ¿no? Que en este caso sería la variable n. Asimismo, mi variable contador va a estar inicializado en 1. Y a continuación mi variable factorial igual en 1, ¿no? Vamos a ver si me permite de esta forma. Ahora, muy bien, hasta aquí ya tengo el primer paso, que es definir las variables. El segundo paso ya es el proceso, ¿no? Y estamos trabajando obviamente con una estructura cíclica. Entonces aquí la estructura cíclica va a ser la misma que la anterior, ¿no? Mientras que el contador sea menor o igual que el número factorial que el usuario quiere visualizar, ¿no? Entonces si introduzco 5 acá en la variable n, el contador va a dar 5 vueltas, ¿ya? Entonces aquí ya estoy generando mi ciclo y a continuación tengo que empezar a evaluar, ¿no? El primer valor del contador, el contador está iniciando en 1, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 2, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es un proceso donde indique que la variable par, me olvidé de declararla aquí, también la vamos a declarar.
Ya. Entonces mi variable par va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a lo que tenga el contador multiplicado por 2. ¿Ya? Y esto de acá me va a ir generando los números pares que quiero acá, ¿no? Y asimismo a continuación lo que yo tengo que hacer es una variable o otro proceso, perdón, donde el factorial par sea igual a el factorial par, que en este caso equivale a 1, multiplicado por lo que hay en P, ¿ya? Y esto de acá estoy trabajando con una estructura cíclica mientras, por lo tanto tengo que incrementar manualmente el contador, ¿no? Contador más 1. Entonces con esto de acá ya tengo la hipótesis de que mi ejercicio genera lo que está buscando el problema, ¿no? Lo que me faltaría sería visualizar en pantalla. El factorial par de, en este caso, la variable n es, y en este caso, factorial par, ¿no? Listo. Con esto de acá ya tendría solucionado el problema. Ahorita vamos a ver si funciona. Pero primero yo tengo que saber cuánto devuelve lo que sería ese factorial de 5. Entonces abrimos la calculadora. Y aquí si el usuario introduce 5, lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿no?, los 5 primeros números pares. 2 por 4, por 6, por 8 y por 10. 3840 es lo que me tiene que devolver este ejercicio cuando lo ejecute, ¿ya? Y aquí ya me doy cuenta que hay un problema, ¿no? Me dice que lista de expresiones a mostrar separados por comas. Entonces vamos a ver si esto de acá lo puedo solucionar con un punto y coma. Sí, con un punto y coma me acepta. Le doy a ejecutar y ahora le digo 5. El factorial par de 5 es 3840. Ahí está, ¿no? Me lo está devolviendo correctamente. Me lo está devolviendo correctamente. Ya. ¿Tienen alguna duda, chicos, de este ejercicio? ¿O les quedó claro? Yo tengo una duda, Germán. Claro. ¿Podrías explicar, por favor, por qué inicias el factorial en uno? Ah, ya. Lo que pasa es que yo genero el factorial par en 1 por lo siguiente, ¿no? Aquí yo tengo una variable que se llama p, que almacena todos los números que son pares, ¿no? Por cada vuelta que dé el ciclo o el contador, ¿ya? Entonces aquí ya tengo una variable que me genera los números pares y a continuación yo tengo que con estos números pares los tengo que ir acumulando como me indica el enunciado, ¿no? En el enunciado pudimos apreciar que hay una variable que es fi y la cual almacena todos los factoriales pares, ¿no? Entonces lo que está haciendo este factorial par es esto mismo. Aquí el factorial par está inicializando en 1. Al multiplicarlo con el primer valor que me genera el número par, que es 2, va a ser 1 por 2, 2, ¿no? Entonces me está generando este numerito de acá. Si yo lo pongo en 0, ¿qué es lo que va a pasar? 0 por 2 me va a devolver 0 y no me va a dar el resultado esperado. Si lo ejecuto y le pongo 5, me dice, ¿no?, que el factorial par de 5 es 0. Entonces ya está viendo un número que está iniciando en 0 y todo multiplicado por 0 va a quedar siempre en 0, ¿no? Entonces es por esa razón que yo lo inicializo en 1. ¿Por qué en 1? Para multiplicarlo con los números pares me devuelva el primer valor, ¿no? En 2. No sé si te despejé la duda. Sí, Germán, gracias. Ya, listo. ¿Ya? Entonces de esa forma. Y aquí si quieren, igual si ustedes todavía no saben qué es lo que genera su ejercicio, lo que pueden hacer es lo siguiente, ¿no? Aquí colocar una variable fi igual a fi, ¿no? Ya vamos a ver, fi, o en este caso, cuando no sepan cómo hacerlo en diagrama de flujo, muchas veces es más factible hacerlo en pseudocódigo. Epa, 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 epa. ¿Dónde está el pseudocódigo de PCIN? Acá. Ya.
Entonces aquí, ¿no? Si yo quiero visualizar qué factores estoy generando o qué factoriales estoy generando, puedo hacerlo de esta forma. Escribir sin saltar, factorial de i igual a qué. Dice, se encontraron para este problema del tipo de problema, escribir sin saltar. Ya. O bueno, en este caso, si tienen dudas, ¿no? Lo pueden poner de esa forma y ahí les indica, ¿no? Factorial impar, o perdón, factorial par es 1, 2, 8, 48, 384. Ya. En este caso no viene aquí, yo me estoy equivocando, tiene que venir aquí abajo. Ahí está, ¿no? Me dice 2, 8, 48, 384 y 3840. Si no quiero saber cuánto está generando el factorial, lo que yo puedo hacer, si yo quiero saber lo que me indica el ejercicio, ¿no? Que en este caso es esto de acá, ¿no? 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8 y 10. Lo que yo tengo que hacer simplemente es lo siguiente. Factorial par. ¿Y cuál es el que me está generando los números pares? Es esta variable de acá, ¿no? Ahora sí ya puedo ejecutar. Iniciar. Y ahí está, ¿no? Factorial par 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ya? Lo que yo quería hacer hace ratito era que me lo genere en uno solo, ¿no? Esto de acá. 2, 4, 6, 8, 10. Ya, pero no pasa nada. Con esto de acá ya sabemos que está correcto nuestro ejercicio. Ahora cuando lo hagamos en codificación sí vamos a poder apreciar lo que les estaba diciendo. Venimos acá, nos vamos a la hoja de Excel. Modelo de examen 1. Ya, y aquí me olvidé colocar ejercicio 2. Barra ejercicio 1. Ya. Ahora sí. Entonces aquí ingresamos al código y vamos a empezar a codificar, ¿no? Lo que hicimos acá, lo que pusimos en nuestro bloc de notas. Entonces en este caso el primer paso, siempre definir variables. En este caso la variable n y la variable c, factorial par, la variable que me genera los números pares y nada más, ¿no? Esto como tipo entero. Y a continuación una variable que va a ser respuesta como tipo de dato tipo string, ¿no? Ya. Ahora sí. Entonces, como estamos trabajando con la manera que trabaja el ingeniero Burgoa y el ingeniero Josué, vamos a trabajarlo con un input box, ¿no? Ya tenía anteriormente una variable que me almacenaba un valor dentro de la variable n, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente lo que tengo que hacer es modificar lo que escribí, ¿no? Textualmente. En este caso ya no son los números naturales. En este caso ya son los números factoriales, ¿no? Introduzca el número del cual calcular el factorial par. Este es el ejercicio 2 y listo, ¿no? Eso dentro del input box. Ahora, ya tengo definido el número del cual quiero calcular el factorial par. Y en este caso dijimos que en Visual Basic íbamos a trabajar con el ciclo for porque es mucho más rápido, ¿no? Entonces aquí va a ser for la variable c inicializada en 1 hasta el número factorial del cual quiero obtener el factorial par.
cierro el ciclo for con next y paso a codificar, ¿no? O realizar el segundo paso, que es el proceso o obtención de resultados. Ahora sí, en este caso ya sé muy bien que tengo una variable llamada contador, la cual me genera los números naturales, ¿no? Y en este caso necesito obtener los números pares del factorial. Entonces ya teníamos una variable definida como par, que es igual, que es p, y esto que es igual a la posición del contador multiplicado por 2, y listo, ¿no? Con eso lo que estoy haciendo es generar los números pares. Y a continuación, ¿qué más hacíamos? Era generar el factorial, en este caso el factorial par, ¿ya? Y esto que va a ser igual, ya, a ver, voy a tratar de hacerlo como está aquí en el enunciado, a ver si me sale. Aquí sería de la siguiente forma, ¿no? Mi variable respuesta igual a respuesta, esto va a estar concatenado a lo que me genera ya. A ver, antes de hacer esto voy a ir generando el factorial impar, ¿ya? Factorial par, en este caso, factorial par multiplicado por lo que se encuentra en la posición par, ¿no? Listo, y a continuación lo que yo tendría que hacer es mostrar ese resultado en pantalla. MSGBox, el factorial par de, en este caso, del numerito introducido al principio por el usuario es en este caso no es como en PCIN que se separa por coma, sino es con una concatenación que es el símbolo de ampersand. Este de acá y este de acá. Es factorial impar, ¿no? Cierro paréntesis y listo. Ya un ratito voy a ver si sale el resultado. Si yo introduzco 5, introduzca el número del cual quiere calcular el factorial par, 5, y me dice, no, el factorial par de 5 es 0. A ver, ¿dónde está el problema? 1 por 2, 2, 2 por 1. Ah, ya. Aquí me olvidé de inicializar factorial par en 1. Ahí está, ¿no? 3840. El factorial par de 5 es 3840. ¿Qué es lo que me faltaría? Ya tengo el resultado, lo mismo que en PCIN. Lo que me faltaría para hacerlo más elegante sería generar esto de acá, ¿no? Eso voy a intentar hacerlo. En este caso, respuesta va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a respuesta, concatenación. En este caso, string, lo que sería P. Y aquí ya no tiene que haber un espacio, sino que tiene que estar todo seguido. Y aquí en el MSGBox sería, ¿no? El factorial par de 5 es, en este caso es, aquí vendría respuesta, y igual, y esto de acá. Ya, vamos a ver si genera. Ahí está, ¿no? El factorial par de 5 es 2 por 4 por 6 por 8 por 10 igual a 3840. El único problemita es esto de acá, ¿no? El símbolo de la multiplicación. Ese es el único detalle que me lo incluye al principio. Si yo lo cambio la posición de esto de acá, va a estar igual mal, ¿no?
Ahí está, ¿no? Me lo pone... bueno, en este caso creo que es lo mismo, ¿no? 10 por 8 por 6 por 4 por 2. Incluso cuando hacemos el factorial, ¿no? Es de forma descendente. Si coloco 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? Entonces de esta forma podríamos hacerlo, ¿no? 10 por 8 por 6 por 4 por 2 es igual a 3840. Si introduzco otro número, igual me lo calcula, ¿no? Por ejemplo, de 10 debe ser un numerote. Ahí está, es todo este numerote lo que sale. ¿Ya? Entonces ahí está, ¿no? Esto de acá sería una decoración para que salga de esta forma, ¿no? Un poco más sofisticado. Ya. ¿Tienen alguna duda, chicos, acerca de la codificación que acabamos de hacer? ¿No hay ninguna duda? Ya. Si no hay ninguna duda, miren, les comento lo siguiente. Eh, Aquí les dije, ¿no? Que son dos modelos de exámenes los que yo encontré o me pasaron del semestre pasado. Y el segundo modelo es el similar al que acabamos de hacer, solamente que cambian las condiciones. Miren, el primero me dice lo mismo, hacer un programa repetitivo cíclico, pero que muestre los n primeros números naturales, impares en este caso, ya no los pares, y que no sean divisibles entre 5. Es lo mismo que hicimos hace rato, solamente ustedes tendrían que cambiar las condiciones, ¿no? Eso se los voy a dejar a ustedes para que lo puedan trabajar. Y lo mismo con el otro, miren, el factorial impar en este caso de un número. Entonces si n es igual a 5, entonces ya no va a ser 2, 4, 6, 8, 10, sino que va a ser 1, 3, 5, 7 y 9. Ya es lo mismo, solamente es cambiar las instrucciones. Ahora, ¿dónde está el detalle de estos modelos de exámenes? Están en la serie numérica, ¿ya? Esta serie numérica, sinceramente no la he visto anteriormente, pero trabajé con esta de acá, ¿no? Con esta de acá, y ahorita les voy a mostrar cómo lo hice, ¿no? Para poder solucionar ese problemita. No era nuevo, era abrir. Y en este de acá, ¿ya? Entonces con este diagrama de flujo que les voy a mostrar a continuación, yo puedo generar lo que quiero, ¿no? Le voy a dar a ejecutar para que lo puedan visualizar primeramente. Pongo 6 y ahí está, ¿no? Un ratito. No, es así. Ahí está, ¿no? Miren, 2, 4, 4, 6, 6. ¿O dónde está mi...? Aquí está. Entonces ahí está, ¿no? 2, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 10, 10, 10, 10, 12, 12, 12, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, no está correctamente bien realizado este ejercicio, ¿ya? Pero sí obtengo el resultado de la serie, ¿ya? Miren, si yo introduje 6, cuando yo introduzco el 6 dentro de mi variable n, que es la cantidad de términos de la serie a visualizar, me tendría que generar los primeros 6 valores de la serie, ¿no? Que en este caso sería 2, 4, 4, 6, 6. Lo que hace mi serie es generarme hasta cuando la serie vale a 12, ¿no? Cuando vale a 12. Ahora, ¿dónde está el detalle con esta serie de acá? Con esta serie, cuando me topé el anterior semestre,
es un poquito más complejo, ¿no? Porque si bien ustedes están dando el examen y yo estoy parado de aquí a allá, no tengo una computadora para ponerme a analizar, ¿no? Lo que yo se me vino a la mente la primera vez que vi esta serie era trabajarlo con dos ciclos, ¿no? Y casualmente lo trabajé con dos ciclos y me dio el resultado esperado, pero no está realizado correctamente. Aquí yo definí, ¿no?, mi variable n que me indica la cantidad de términos de la serie que quiero generar. Trabajé con una estructura cíclica mientras, por eso lo inicialicé en uno. Y aquí, ¿no?, el primer ciclo importante o principal es contador mientras que sea menor o igual a la cantidad de términos de la serie a visualizar. Después, ¿qué fue lo que hice? Lo que yo me di cuenta fue que el valor de la serie, en este caso la serie, miren si se dan cuenta, es la posición del contador multiplicado por 2. 1 por 2 me da 2, ¿no? Luego 2 por 2 me da 4 y así sucesivamente, ¿no? Esa fue mi primera idea. Por eso es que aquí la serie es igual al contador multiplicado por 2, ¿ya? No es que 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, 5 por 2, 10, ¿no? De esa forma. Y luego lo que hice, ¿no?, fue como dije que voy a trabajar con dos ciclos, un ciclo que es el principal y el otro ciclo que va a ser mi ayudante para imprimir los números de la serie, ¿no? Entonces lo que dije acá, ¿no? Eh, cuando la posición del contador es 1, imprimo una sola vez el 2. Cuando la posición del contador es 2, lo que yo hago primeramente es multiplicarlo por 2. 2 por 2, 4. Y luego ese 4, ¿cuántas veces lo tengo que imprimir ese 4? Ese 4 lo tengo que imprimir dos veces. Entonces lo que yo hago es dividirlo entre 2, ¿no? Si la serie ahorita vale 2 o vale 4, perdón, 4 dividido entre 2 me indica que dos veces lo voy a imprimir. Entonces, lo que yo hago aquí es inicializar mi variable auxiliar para mi ciclo auxiliar prácticamente, es mientras que el auxiliar, que es 1, sea menor o igual a el número de veces que tengo que imprimir el numerito. Y por eso dentro de este subciclo lo que yo hago es generar o imprimir los términos de la serie, ¿no? Y una vez finalizado lo que hago es incrementarlo, ¿no? Incrementarlo para que dé vueltas y me imprima las veces que necesito esa serie. Y luego lo que vuelvo a hacer es incrementar el ciclo principal y a su vez la variable auxiliar la devuelvo en 1 para los siguientes números que tengo que imprimir. Por ejemplo, en este caso el 6, ¿no? A continuación yo sé que tengo que imprimir 3 veces el 6, luego 8 veces el 4, luego 5 veces el 10 y luego 6 veces el 12 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa fue mi idea de mí para dar solución a ese ejercicio. No está correcta todavía, pero ya obtengo el resultado esperado, ¿no? Entonces, no sé si quieren que la resolvamos en este momento, me van a ver pero razonar y demás, o prefieren que les enseñe o despeje sus dudas que tienen acerca de sus prácticos o de algún examen que han visto en la carpeta Drive que les compartí. Los escucho, por favor. Resolvamos el ejercicio, Germán. Ya, ahorita entonces resolvamos. Ya. Entonces, si vamos a resolver este ejercicio, vamos a crear una copia para ver si por ahí lo modificamos o algo. No nos olvidemos cómo lo hicimos. Ya, lo voy a trabajar en pseudocódigo, es más fácil porque con el diagramador tengo que estar trayendo o arrastrando las figuritas. Entonces aquí ya tenemos esta serie de acá. ¿Y dónde está el problema? Aquí yo estaba analizando antes de que empiece la clase dónde está el problema posiblemente. Está en esto de acá, ¿no? En que mi auxiliar yo lo vuelvo a reiniciar en 1. Entonces al reiniciarlo en 1 vuelve a contar, ¿no? Como si estuviese empezando desde 1 prácticamente. Sin embargo, aquí lo que hace el ejercicio es empezar desde la posición del contador, ¿ya? Entonces ahí está el pequeño detalle, ahí es donde tenemos que centrarnos. ¿Ya? A ver, vamos a comenzar
tratando de resolver eso. Aquí lo que me indica, ¿no? El análisis de la serie que les comenté en las ayudantías de las estructuras cíclicas, si se podrán dar cuenta, aquí nos indica, ¿no? El número de veces que incrementa en 2. En un principio a mí se me vino a la mente que cuando es un número impar o múltiplo de 3, incrementa en 2. Aquí 1, aquí en 3, luego aquí en 6, pero aquí ya desmiente mi razonamiento. Este de acá es múltiplo de 3, pero ya no incrementa en 2, sino que lo hace en la otra posición. Y lo mismo acá, ¿no? No incrementa en un múltiplo de 3, sino que lo va a hacer más adelante. Entonces esa idea queda anulada. Esa idea queda anulada. Y por eso le brinqué al razonamiento que les comentaba hace rato. Estoy seguro que hay una formulita matemática que el ingeniero Burgos ha implementado aquí, pero como no tengo mucho conocimiento acerca de eso, porque son progresiones aritméticas o geométricas, y son un montón de formulitas, entonces nos va a ser más difícil, ¿ya? Y lo vamos a hacer de esta forma más larguita. Ya. Ahora vamos a hacerlo paso a paso. Aquí lo que yo estoy haciendo es la primera posición del contador, multiplicarlo por 2. 1 por 2, o claro, 1 por 2 va a ser 2, ¿no? Entonces el primer término de la serie que estoy generando es el 2. Ahora, las veces que lo voy a imprimir es la serie dividido entre 2, ¿no? Entonces 2 dividido entre 2 va a ser una sola vez que lo voy a imprimir, ¿ya? Y aquí el auxiliar equivale a lo que sería 1, ¿no? Pero aquí lo que yo podría hacer, ahorita que se me viene a la mente, es como les dije, ¿no? Aquí lo ideal es que si yo introduzco 6, los 6 primeros términos de la serie me tienen que arrojar hasta acá, ¿no? Hasta acá, hasta este 6 de acá. Entonces lo que yo podría indicarle aquí es que mi auxiliar va a dar vueltas en este caso, mientras que sea igual al contador, ¿ya? O a ver, no, eso está mal. Cuando llegue aquí al contador 2, entonces aquí le estoy diciendo que esto va a equivaler a 2, mientras que 2, y aquí los números de veces que voy a imprimir son 2 veces, 2 menor o igual a 2. Mientras que a ver, si le inicializo en 0, si esto de acá lo pongo en 0, 0 es menor o igual a la cantidad de veces que tengo que imprimir, en este caso 2, verdadero, entonces 1, 2. Son 3 veces a imprimir, son 4 veces a imprimir. Uno por 2, 2, ya, a ver, ¿qué pasaría si aquí, esto de acá, si le pongo 2, ¿cuántos me genera? 2, 4, 4. A ver, 1 y 2. Me tendría que generar solamente el 2 y el 4. ¿Qué pasa si yo le introduzco el 3? 2, 4, 4 y 6, 6. Y si yo a esto de acá, la cantidad de veces que tengo que generar la serie, lo divido entre 2. 2, 4, 6, 6.
aquí ya tengo esto de acá. Y eso es cuando n equivale a ver, el número de veces a imprimir. Vamos a ver aquí qué podría hacer si el auxiliar incrementa en 1 y lo que yo podría hacer al finalizar este ciclo es indicarle la posición del contador en la cual se encuentra. Si aquí le estoy poniendo que 3, ¿dónde está? Si aquí le estoy indicando que en 3 me genera los 6. Ya. Entonces aquí, si estoy colocando el 3, me tendría que generar hasta el 4. Entonces contador igual a 4. Tres por 2, 6. Espérenme un cachico, chicos, voy a dejar de grabar porque si no lo voy a hacer larguísimo.